opioides, vimos a detalle cómo actuaba cada uno y ahora vamos a comenzar a ver conceptos muy importantes que realmente son únicos cuando hablamos de los opioides, que van a ser puntos importantes. Primero, el concepto de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia, doctores? La tolerancia es la disminución progresiva del efecto farmacológico de un opioide tras su uso repetido, lo que va a obligar a aumentar la dosis para obtener el mismo efecto, ya sea un efecto analgésico, un efecto eufórico o un efecto sedante en el paciente. ¿A qué me refiero? Que básicamente, tal vez el paciente en un principio solamente requiere 10 miligramos de morfina, por ejemplo, pero ¿qué va a pasar? Que si el paciente los consume de forma crónica y por tiempo prolongado, más adelante esos mismos 10 miligramos no le van a hacer absolutamente nada. Va a aprender su cuerpo a tolerar esta morfina y por ende va a requerir hasta 20 miligramos de morfina. Bien, otro concepto muy importante va a ser la dependencia y va a ir de la mano con esa tolerancia. ¿Qué significa dependencia? La dependencia física no es nada más que un estado de adaptación fisiológica al uso continuo del opioide, en el cual la suspensión brusca del fármaco puede provocar síntomas de abstinencia, como pueden ser la ansiedad, la sudoración, el dolor, el insomnio y las náuseas o incluso muchos otros efectos adversos más. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente el paciente ha desarrollado una dependencia porque muchas veces se siente bastante bien, se siente eufórico, se siente relajado, no se siente ansioso al consumir los fármacos opioides y por ende cuando deja de utilizarlos de forma abrupta, ¿qué es lo que pasa? Que pueden aparecer esos síntomas de abstinencia o dependencia como ansiedad, sudoración, dolor, porque el paciente requiere cada vez más este medicamento. Bien, a partir de ello puede aparecer más adelante la adicción. ¿Qué es la adicción o trastorno por uso de opioides? La adicción es un patrón de consumo compulsivo y descontrolado, caracterizado por una fuerte búsqueda del fármaco, pérdida de control sobre el uso y continuación del consumo a pesar de consecuencias negativas. Es decir, que el paciente ya es consciente que los opioides a largo plazo le están haciendo mucho daño el consumirlos. Aún así, el paciente lo sigue haciendo y lo sigue haciendo porque realmente ya no es algo que él mismo pueda controlar, ya ha perdido el control ante esta adicción. Y por último encontramos la sobredosis que va de la mano con la adicción, que es justamente cuando se consume una cantidad excesiva realmente de el fármaco, superando la capacidad del organismo para poder metabolizarlo o incluso eliminarlo y por ende provoca depresión del sistema nervioso central y también incluso depresión del sistema respiratorio. Es justamente esto para lo cual se utiliza la naloxona o la naltrexona. Bien, entonces cada uno de esos conceptos realmente son muy importantes: tolerancia, dependencia, adicción y sobredosis, pero todos estos principalmente nacen a partir de un mecanismo que se explica en este tercer concepto, que es la adicción, y es justamente el que vamos a explicar a continuación. Bien. Entonces, tenemos acá al sistema límbico, tenemos al sistema nervioso, tenemos acá al tálamo. Cuando tratamos de explicar cómo es que ocurre la adicción, tenemos que entender muy bien esta vía mesolímbica que está formada y se da a partir de dos puntos importantes. Pero primero, la vía mesolímbica, ¿para qué se activa y qué es lo que hace? Lo que hace principalmente es activarse cuando nosotros nos encontramos en un proceso de satisfacción o incluso recompensa, cuando por ejemplo consumimos nuestro alimento favorito o cuando las personas tienen relaciones sexuales. ¿Qué es lo que tienen en común estas acciones? Que directamente el paciente se va a sentir bastante motivado, va a haber una regulación de su motivación y esto va a hacer que el paciente se sienta genial y quiera repetir nuevamente consumir su alimento favorito una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque hace que se sienta realmente motivado, que reciba mucha recompensa. Bien, entonces, ¿cómo es que se da esta
esta recompensa o esta regulación de la motivación. Se da a partir de esta vía mesolímbica, a partir de dos estructuras que van a ser, uno, el área tegmental ventral y dos, el núcleo accumbens, que son justamente los que se encuentran en esos niveles. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que directamente en el área tegmental ventral nosotros vamos a encontrar neuronas dopaminérgicas. Dopaminérgicas que, como su nombre lo dice, se van a encargar de liberar dopamina y llevarla y transportarla justamente acá a nivel del núcleo accumbens, y posteriormente este se va a encargar de repartirlo a partir de todo el sistema límbico y a partir de toda la corteza, y es lo que hace que nos sintamos realmente bastante bien. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Que nosotros directamente, cuando tengamos a estas neuronas dopaminérgicas, estas están controladas ¿por quiénes? Por las neuronas GABAérgicas, que son justamente las que se encargan de que nosotros no estemos constantemente sintiéndonos bastante bien, bastante motivados, y hacen que se regule de alguna forma la liberación de dopamina dentro de nuestro cuerpo. ¿A partir de quiénes? A partir de esas interneuronas GABAérgicas. ¿Qué es lo que van a hacer directamente? Bloquean a estas neuronas GABAérgicas. Ahora, hay un punto muy importante y es justamente donde entra la relación con los opioides en esto de la adicción a los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que los opioides, como sabemos, se encargan de actuar a nivel de la comunicación neuronal. ¿Y qué pasa? Que estas interneuronas GABAérgicas poseen también receptores opioides, de tal forma que miren, estos son sus receptores opioides, de tal forma que cuando el paciente consuma justamente los opioides, lo que va a pasar es que estos pueden llegar y pueden acoplarse a sus receptores, y al acoplarse a los receptores opioides de las interneuronas GABAérgicas, ¿qué pueden producir? Pueden producir una inhibición de la función de las interneuronas GABAérgicas. ¿Y cuál era su función? Justamente la de inhibir a las neuronas dopaminérgicas. Por ende, si las interneuronas GABAérgicas se encuentran inhibidas, no van a poder bloquear a las neuronas GABAérgicas. Y si este bloqueo no es posible, ¿qué va a ocurrir? Directamente que éstas van a comenzar a liberar grandes cantidades de dopamina sin ningún tipo de control dentro de nuestro cuerpo. Va a hacer que el paciente, por ende, cada que consuma opioides, se sienta bastante bien, bastante feliz y bastante contento, principalmente cuando consume los opioides por tiempo prolongado. Bien, entonces, ¿qué tenemos que entender a partir de esto? Que entre más o entre menos sea el GABA a partir de la inhibición por los opioides, vamos a tener mayor cantidad de dopamina dentro del cuerpo y por ende mayor regulación en la motivación y mayor recompensa en el mismo. Y así es como se explica la adicción, a partir del no control de las neuronas GABAérgicas y por ende de las neuronas dopaminérgicas. Bien. Entonces directamente acá vamos a encontrar que no hay quien controle a las neuronas dopaminérgicas, y por ende estas liberan grandes cantidades de dopamina, y directamente todo esto hace que el paciente se sienta constantemente bien, se sienta asombroso y quiera repetir constantemente una y otra vez la acción, porque realmente sienta que ama a los opioides por cómo se siente cuando los consume, pero no es realmente eso, simplemente es que no está funcionando correctamente la vía mesolímbica por la liberación inadecuada principalmente de la dopamina. Así, doctores, es como se explica la adicción que puede llegar a generar un paciente hacia el consumo de opioides. Esto es muy, pero muy importante. Bien. Entonces, a partir de ello, nosotros ya podemos revisar cuáles son todos los efectos farmacológicos que van a llegar a tener los opioides, ya solamente entendiendo el mecanismo de acción. Y es que los opioides pueden actuar no solamente a nivel de dolor, también van a actuar a nivel del sistema nervioso, pueden generar alteración a nivel de, por ejemplo, la pupila, pueden alterar a nivel de la vía respiratoria, a nivel de los intestinos, a nivel del útero, a nivel de la vejiga o incluso a nivel del corazón. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Principalmente van a apagar o van a relajar absolutamente todo. Por ejemplo, miren, si hablamos a nivel del sistema nervioso central, podemos inducir a partir del consumo de opioides, pues el sueño, podemos inducir coma, podemos inducir estupor y también podemos inducir el bienestar. Pero ¿qué pasa? También aparte de ello podemos inducir convulsiones y euforia. Y acá un punto muy importante, miren, todo tiene lógica porque generalmente estamos apagando en el sueño, en coma, en el bienestar y demás, pero en convulsiones y euforia yo sé que generalmente el sistema nervioso se encuentra bastante activado. Esto no concuerda. ¿Y cómo se explica? Se explica principalmente porque nosotros al ocupar con los opioides
directamente los receptores de los mismos directamente estimulamos cierta acción que va a ser justamente la de deprimir el sistema nervioso central porque estamos bloqueando justamente e inhibiendo la comunicación. Pero por otra parte, hay muchos otros receptores que como ya no están siendo utilizados directamente, se llegan a estimular a partir de ello y eso es lo que puede llegar a provocar justamente el efecto contrario al que estamos buscando. Pero generalmente esto ocurre cuando tenemos dosis elevadas de estos opioides. Bien, aparte de ello, también vamos a encontrar que el consumo de opioides puede generar miosis pupilar, es decir, contracción a nivel de la pupila. Esto principalmente por la acción que puede tener a nivel del sistema nervioso simpático, específicamente bloqueando el mismo. Bien, otras funciones que podemos encontrar van a ser a nivel del sistema respiratorio. Y es que sí, como deprimimos el sistema respiratorio, también podemos generar una depresión respiratoria, una disminución de la sensibilidad al dióxido de carbono. Podemos, por ende, alterar los ritmos a nivel de la respiración y también, muy importante, se puede llegar a suprimir la tos en el paciente por los efectos antitusígenos que pueden llegar a tener estos opioides, principalmente como la codeína, como lo veremos más adelante. Bien. Otras funciones que van a tener van a ser un aumento del tono miógeno, principalmente a nivel de la musculatura lisa de los intestinos. Podemos aumentar el tono del esfínter, es decir, podemos cerrar directamente los esfínteres, principalmente el esfínter de Oddi y otros esfínteres como por ejemplo también el esfínter a nivel de la vejiga y por ende podemos retrasar el vaciado y a partir de ello, por ende, también se utiliza en pacientes que tienen, por ejemplo, diarreas. Bien. Otra función muy importante va a ser la función cardiovascular, y es que sí, también podemos generar una bradicardia vagal, podemos producir vasodilatación, esto es muy importante, podemos generar una vasodilatación cerebral e incluso podemos aumentar la presión intracraneana. Bien, otra función muy importante va a ser que también pueden actuar como tocolíticos, es decir, pueden reprimir y disminuir las contracciones o el tono a nivel uterino y finalmente a nivel de la vejiga pueden producir una retención urinaria justamente a partir de la relajación de la musculatura de la vejiga que está dada por el músculo detrusor, pero también por el cierre del esfínter vesical que se va a encontrar justamente acá, que va a producir esta retención urinaria en el paciente. Bien, entonces estas son las principales funciones que van a tener los opioides y a partir de ello los usos clínicos que van a tener principalmente van a ser para la analgesia, para un edema pulmonar agudo, por ejemplo, para la tos, para la diarrea, para los escalofríos. En aplicaciones en anestesias también se los puede utilizar o en vías alternativas de administración. Bien, entonces a partir de entender todas estas funciones, nosotros también podemos entender cuáles son los efectos adversos que pueden hacerse evidentes en un paciente ante la ingesta excesiva o elevada de opioides, que van a ser realmente múltiples. En primera instancia, todas las funciones que vimos pueden verse aumentadas: miosis, depresión respiratoria, retención urinaria, el efecto tocolítico y demás, pero pueden incluso aparecer a nivel del sistema nervioso central alucinaciones, hipertonía, pueden aparecer hipoclonías, mioclonías, hipertensión intracraneana. Aparte podemos encontrar a nivel cardiovascular shock, hipotensión, una parada cardíaca, hipertensión intracraneana. Podemos encontrar prurito, podemos encontrar alergias, podemos encontrar vómitos, náuseas en el paciente, podemos encontrar incluso, como les dije, lo contrario, hiperalgesia, hiperexcitabilidad o incluso alodinia, que va a ser una percepción aumentada al dolor en el paciente. Todo lo contrario, ¿por qué? Por esos receptores que pueden quedar principalmente afectados. Bien. Aún así, si bien cada uno de estos efectos adversos realmente es importante cuando hablamos de los opioides, los más importantes son principalmente los que nacen a partir de la tolerancia, que ya les dije lo que era, y por ende una dependencia, y finalmente estos pueden llegar a producir una sobredosis e intoxicación por opioides. ¿Y cómo está compuesto, por ende, la triada característica de la sobredosis o intoxicación por opioides? Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la triada característica de la intoxicación por sobredosis de opioides? Y la respuesta acá está compuesta por la depresión respiratoria, porque sí, miren, si estimulamos mucho esta depresión, realmente podemos deprimir bastante. Aparte de ello, podemos encontrar
pérdida de la conciencia por justamente, miren, coma, sueño y estupor en el paciente. Y por último, podemos producir una miosis, pero bastante aumentada en el paciente, una contracción pupilar bastante evidente. Si encontramos esa triada característica en un paciente que llega, por ejemplo, a emergencias, que es a partir de lo cual siempre llegan, que va a ser depresión respiratoria, miosis en el paciente y también pérdida de la conciencia, lo más probable es que se deba a una intoxicación por los opioides y a partir de ello tendremos que utilizar los diferentes antídotos que vamos a ver más adelante, obviamente siempre y cuando concuerde con la clínica y con lo que refiere el paciente. Bien. Entonces, a partir de ello vamos a empezar a ver cada uno de los medicamentos y vamos a empezar a detalle a hablar de cada grupo. Bien, entonces vamos a comenzar primeramente a hablar de los agonistas puros. Como les dije, ¿cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción va a ser imitar la acción de los péptidos opioides endógenos, que eran las endorfinas, las dinorfinas o las encefalinas, uniéndose a los receptores mu, delta o kappa y a partir de ello inhibiendo la liberación de neurotransmisores y por ende reduciendo la transmisión de dolor. Principalmente lo que hacían es específicamente inhibir la vía ascendente y estimular a la vía descendente de dolor justamente por los opioides. Por ende, ¿cuándo están indicados estos medicamentos? Número uno, están indicados en el dolor moderado, un dolor realmente moderado en el paciente que no se da ante la utilización de AINES, de analgésicos ni tampoco de corticoides. Se puede utilizar directamente los opioides, también en un dolor postoperatorio, en un dolor de tipo cólico, también en pacientes que tienen tos. Muy importante, pacientes que tienen tos. ¿Por qué? Porque estos también van a tener un efecto a nivel del sistema nervioso que se encarga de controlar justamente el reflejo de la tos. Y esto que va a producir justamente que va a actuar bien frente a la tos, pero muy importante, siempre y cuando la tos no sea productiva. ¿Por qué? Porque si bien vamos a disminuir justamente la tos y vamos el reflejo de la tos y vamos a aumentar incluso broncoconstricciones a nivel de los pulmones, podemos generar acumulación de diferentes secreciones. Y si tenemos un paciente que tiene alguna infección o alguna patología a nivel de los pulmones que tenga justamente esa viscosidad, podemos aumentar y agravar mucho más esto en el paciente. También está indicado en el edema pulmonar cardiogénico, en un infarto agudo de miocardio, en una angina de pecho y también en el dolor oncológico. Por otra parte, ¿cuándo no debemos utilizar estos medicamentos? Número uno, como ya sabemos, en la hipersensibilidad, ningún medicamento, porque siempre podemos encontrar o un paciente hipersensible al medicamento. Por otra parte, también en el shock. ¿Por qué? Porque como les dije, a nivel cardiovascular, una función muy importante era la vasodilatación. Y cuando hablamos de un shock, por ejemplo, generalmente vamos a encontrar una hipotensión. Y si nosotros generamos vasodilatación en el paciente y todavía disminuimos la frecuencia cardíaca, podemos generar todavía y agravar mucho más la patología. Por otra parte, también podemos encontrar alteración en la anoxia que está contraindicado, en la cianosis también podemos encontrar que está contraindicado. ¿Por qué? Porque a partir del mismo mecanismo, si no está llegando correctamente el oxígeno hacia los tejidos, hacia las porciones periféricas distales del cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros tenemos que evitar reprimir la respiración, que es una de las funciones que van a cumplir los opioides y por ende pueden agravar esta cianosis. De igual forma, en pacientes con hipotensión, ya les dije por qué. En pacientes con secreción bronquial, justamente por qué. Porque controlamos el reflejo de la tos a nivel del centro respiratorio, pero no solamente eso, sino que también estimulamos la liberación y producción de diferentes secreciones. Por ende, si tenemos un paciente con esto, pues no tenemos que utilizarlo. Por otra parte, también está contraindicado en pacientes con asma y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Porque estos medicamentos también pueden generar una broncoconstricción a este nivel, pueden actuar como antagonistas del sistema nervioso simpático y a partir de ello pues pueden generar todo este caos en el paciente como agonistas, perdón. Bien, también pueden provocar una depresión respiratoria o como está contraindicado en esto porque justamente provocan depresión respiratoria. También en pacientes con adenoma de próstata. ¿Alguien tiene idea por qué está contraindicado utilizar un opioide en un paciente que tiene adenoma de próstata, doctores? Porque puede comprimir el lumen
y va a ser más difícil la salida de la orina, Doc. Más o menos por ahí, doctor, excelente. Justamente porque, como les dije, va a tener alteración a niveles específicamente de los esfínteres. Y si cerramos justamente el esfínter vesical y otros esfínteres más, pues vamos a evitar todavía más que salga correctamente la orina. Y justamente eso es lo principal que aparece cuando tenemos un paciente con adenoma de próstata y por ende podemos complicar mucho más, por ende, la complicación del paciente. De igual forma, en una disfunción biliar, esto de igual forma tiene relación con la parte de los esfínteres porque podríamos generar un cierre a nivel del esfínter de Oddi, también de la hipertensión intracraneana. ¿Por qué? Porque como estamos produciendo una depresión respiratoria, también podríamos evitar que llegue correctamente el oxígeno a ese nivel y a partir de ello aumentar todavía más esta presión intracraneana y como les dije también en la tos productiva. No se confundan. Está indicado en la tos siempre y cuando no tenga expectoración, pero si tiene expectoración y es productiva, no tenemos que utilizarlo porque podemos agravar mucho más el cuadro del paciente. Bien. Entonces, a partir de ello, ¿cuáles son los efectos adversos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar náuseas, vómitos, estreñimiento, todo lo contrario de lo que vimos que eran las acciones, somnolencia, inestabilidad, euforia, estados confusionales por justamente lo que está ocurriendo a nivel del sistema nervioso. Podemos encontrar retención urinaria por el cierre de los esfínteres, sequedad de la boca, diaforesis, esa sequedad de la boca, por ejemplo, a partir de la función que tiene a nivel del sistema nervioso simpático y a nivel de las glándulas salivales, diaforesis, prurito, alucinaciones, hipertonías, mioclonías, hipertensión intracraniana, podemos encontrar taquicardia, también podemos encontrar bradicardia, esto dependiendo de la vasodilatación que se produzca y en qué segmento se llegue a producir, podemos producir hipotensión, convulsiones, hipertensión, impotencia y lo más importante que les dije, la depresión de la intoxicación por opioides, que está dada por quienes, por la miosis, la depresión respiratoria y la pérdida de conciencia. Aparte, también en raras ocasiones podemos encontrar hiperalgesia, tolerancia, dependencia, adicción, el síndrome de abstinencia y también la intoxicación por opioides, que ya les dije que está conformado por esta triada. Bien. Entonces, a partir de ello, ¿cuáles son las dosis que tenemos que utilizar, doctores? Primeramente, si hablamos de los agonistas puros naturales, como la morfina, codeína o dextrometorfano, la morfina se puede administrar en dosis de 5 a 20 miligramos, tiene un tiempo de acción de 6 durante el día, tiene una vida media de 2 a 3 horas y la presentación en la que viene va a ser en ampollas o viales de 1 miligramo por ml, 2 miligramos por ml o de 10 miligramos por ml, así sucesivamente va subiendo. Bien. Por otra parte, la codeína, la que principalmente, como les dije, está indicada principalmente para la tos. Esta se puede administrar en dosis de 30 miligramos con un tiempo de acción de 4 por día. Tiene una vida media de 3 horas y la presentación va a ser en tabletas de 15 miligramos, 30 miligramos, 60 miligramos y también vienen jarabes de 3 miligramos por ml o de 10 miligramos por 5 ml. Y por último tenemos al dextrometorfano. El dextrometorfano también generalmente se lo consume en forma de jarabe y es un antitusivo también bastante ideal en el paciente. Viene en presentaciones de 3 miligramos por ml, 10 miligramos por 5 ml o de 15 miligramos por 5 ml y también viene en presentación de tabletas el dextrometorfano. Por otra parte, si hablamos de los agonistas puros semisintéticos como la oxicodona o el tramadol, vamos a encontrar que estos van a ser un poco más fuertes, principalmente el tramadol, y se lo puede administrar la oxicodona en dosis de 40 a 80 miligramos con un tiempo de acción de 2 por día. Tiene una vida media de 12 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas de 5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos, 20 y 30 miligramos y también vienen soluciones orales. Por otra parte, el tramadol, que es bastante utilizado, se lo puede administrar en dosis de 50 y 100 miligramos. El tiempo de acción va a ser de 3 a 6 días. La vida media 6 por día, la vida media va a ser de 8 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas, en ampollas inyectables de 50 y de 100 miligramos, doctores. Bien. Entonces, estas son las partes de la primera familia cuando hablamos de los opioides agonistas puros. Ahora, no son los únicos que vamos a encontrar, también vamos a encontrar los últimos que faltan. El mecanismo de acción acá va a ser justamente el mismo, ya tenemos que saber esto de memoria. Imitar la acción de los opioides endógenos como las endorfinas, encefalinas o dinorfinas, uniéndose a sus receptores mu, delta o kappa y por ende inhibiendo la liberación de neurotransmisores y reduciendo la transmisión de dolor, como lo logra principalmente
inhibiendo la vía ascendente y estimulando o activando la vía descendente de dolor. Las indicaciones acá van a ser principalmente lo mismo que vimos anteriormente: dolor oncológico, dolor moderado, dolor intenso, dolor postoperatorio, también en desintoxicación, pero muy importante, acá por ejemplo agregamos dos indicaciones más, que van a ser: uno, la analgesia en anestesia, porque van a ver que tenemos medicamentos que se utilizan en anestesia, pero también la diarrea sintomática. Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Todo lo que vimos anteriormente: hipersensibilidad, shock, anoxia, cianosis, hipotensión, secreción bronquial, asma, EPOC, depresión respiratoria, adenoma de próstata, disfunción biliar, tos productiva e hipertensión intracraniana. Y si hablamos de pacientes gestantes, estos son fármacos categoría C, que quiere decir que no se tienen que utilizar en pacientes gestantes, a no ser que el riesgo-beneficio sea mucho más grande, pero evitar directamente la utilización de estos en pacientes gestantes. Los efectos adversos van a ser justamente los mismos: náuseas, vómitos, estreñimiento, somnolencia, urina, euforia, estados confusionales, retención urinaria, podemos encontrar sequedad de la boca y absolutamente todo lo que vimos anteriormente. Pero lo más importante, que es la triada de la intoxicación por opioides, dada por qué, dada por la miosis, depresión respiratoria y la pérdida de la conciencia. Y por último podemos encontrar acá que la metadona y la loperamida pueden ser capaces de también generar un efecto adverso que puede ser un QT largo, es lo que se va a evidenciar en el electrocardiograma. Bien. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que forman parte de acá? Pues tenemos a la metadona, al fentanilo, a la meperidina, al propoxifeno y también tenemos a la loperamida. De acá, por ejemplo, ¿qué tenemos que recordar, que es lo más importante? Primeramente, si hablamos de fármacos opioides que se utilicen en la parte de anestesia, vamos a encontrar que el fentanilo y todos sus derivados como el remifentanilo, entre otros, pueden ser muy ideales para utilizarse en anestesia a dosis de 50 hasta 200 microgramos. El tiempo de acción va a depender obviamente de lo que requiera el anestesista. La vida media va a ser de 2 a 6 horas y la presentación en la que viene va a ser en ampollas inyectables de 50 microgramos por ml, parches transdérmicos y también en tabletas. Principalmente el fentanilo, pero más que nada utilizado, como vemos acá, en anestesia. Bien. Por otra parte, también tenemos a la metadona. La metadona, que es muy buena generalmente por los pocos efectos adversos que puede llegar a producir, pero también porque generalmente evita que el paciente produzca una abstinencia a partir de la utilización de los opioides. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de los opioides, si los consumimos de forma crónica, pueden llegar a producirnos abstinencia, pero la metadona no. Entonces, si tenemos un paciente que tal vez ya ha sufrido abstinencia a alguna droga o incluso al alcohol, por ejemplo, y administrarle otro opioide, podríamos incluso hacer que genere abstinencia y que genere adicción a ese nuevo opioide. Pero si utilizamos la metadona, realmente eso se puede evitar bastante, porque es la que va a evitar esta abstinencia. Bien, esta se puede administrar en dosis de 5 a 10 miligramos. El tiempo de acción va a ser dependiendo del paciente. La vida media va a ser de 15 a 60 horas y vienen tabletas y también vienen soluciones inyectables. Bien. Por otra parte, tenemos a la meperidina y al propoxifeno. Y acá algo muy importante cuando hablamos del propoxifeno: este medicamento actualmente podemos encontrarlo, sigue en el mercado, pero en países como Estados Unidos y Europa ha sido retirado. Incluso acá ya se tiene un poco de temor, digamos, por el efecto adverso que puede llegar a producir. ¿Por qué? Porque este, según muchos estudios, es capaz también de producir arritmias en el paciente. Pueden producir arritmias, entonces, por ende, lo más recomendable es no utilizarlo. Bien, y por último tenemos a la loperamida. La loperamida, que como principal indicación, ¿cuál va a ser? Va a ser principalmente la diarrea sintomática por la actividad a nivel intestinal que va a tener directamente la misma. La dosis va a ser de 2 miligramos, el tiempo de acción va a ser al requerimiento y la vida media va a ser de 10 horas. La presentación en la que viene va a ser en tabletas de 2 miligramos, solución oral, gotas, jarabes, y también podemos encontrarlos en comprimidos masticables, principalmente para evitar la diarrea a partir de esa relajación a nivel del músculo liso en los intestinos. Generalmente se logra el efecto contrario. Bien.
Ahora, pasemos a ver las últimas dos familias, que son los agonistas parciales y los agonistas antagonistas. Acá nuevamente les digo, es el mismo el efecto como ya lo vimos. Imitar la acción de los péptidos opioides endógenos, uniéndonos a los receptores mu, delta y kappa, inhibiendo la liberación de neurotransmisores y reduciendo la transmisión de dolor, justamente inhibiendo la vía ascendente y estimulando la vía descendente de dolor. Las indicaciones básicamente van a ser las mismas: dolor moderado e intenso, dolor postoperatorio, dolor de tipo cólico. También se lo puede utilizar un poco en anestesia y también está indicado en pacientes con un dolor oncológico. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Son justamente las que vimos anteriormente: hipersensibilidad, shock, anoxia, cianosis, hipotensión, secreción bronquial, asma, EPOC, depresión respiratoria, adenoma de próstata, disfunción biliar e hipertensión intracraniana, y está contraindicado porque es un fármaco categoría C según la FDA en pacientes gestantes. Bien. Efectos adversos son justamente los mismos, los más importantes, como les dije, que siempre tenemos que recordar, son la triada característica de la intoxicación por opioides, caracterizada por miosis, depresión respiratoria y pérdida de la conciencia. Bien, ahora, ¿cuáles son los medicamentos que vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar como agonistas parciales a la famosa buprenorfina. Y esta buprenorfina es muy bueno que sea un agonista parcial. ¿Por qué? Porque generalmente esta igual va a evitar, como la metadona, la dependencia generalmente al medicamento en los pacientes. La buprenorfina y la metadona entonces evitan esa dependencia en los pacientes. Ahora, aparte de ello, al ser un agonista parcial, muchas veces nos sirve mucho para reemplazarlo si es que estamos utilizando un agonista, por ejemplo, total en un paciente por mucho tiempo y queremos reducir la dosis, o incluso queremos no ser tan bruscos a la hora de actuar a nivel del sistema nervioso, pues la buprenorfina puede ser bastante indicada para comenzar ese reemplazo terapéutico. Las dosis van a ser por vía intravenosa o por vía sublingual de 0,3 y de 0,2 miligramos respectivamente. El tiempo de acción va a ser de 4 a 3 por día. Tiene una vida media de 1 a 7 horas y la presentación en la que viene va a ser en ampollas inyectables, tabletas sublinguales, y generalmente esto se lo puede combinar con la naloxona. ¿Para qué? Para tratar justamente la intoxicación por opioides. Bien, y por último tenemos acá a los agonistas antagonistas, que acá vamos a encontrar a la famosa nalbufina, que se puede administrar en dosis de 10 miligramos con un tiempo de acción de 3 a 4 por día. Tiene una vida media de 5 horas y la presentación en la que viene va a ser en ampollas inyectables de 10 miligramos por ml, o también ampollas inyectables de 20 miligramos por ml de autores. Bien. Y estas son las familias que forman parte de los opioides, pero nos falta una última familia que también es muy importante, que es justamente los opioides antagonistas. Acá, como les dije, el mecanismo de acción sí va a cambiar, doctores. El mecanismo de acción es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un bloqueo competitivo de los receptores opioides. ¿Qué quiere decir esto? Que directamente los antagonistas, como la naloxona, van a venir, se van a acoplar al receptor opioide y van a competir, e incluso van a ser capaces de ver que, por ejemplo, la morfina o por ejemplo la buprenorfina se encuentra en el receptor mu. Lo que van a hacer es retirar ese medicamento y ellos se van a acoplar. A eso nos referimos cuando hablamos de un bloqueo competitivo de los receptores opioides. Aparte de ello, pueden generar reversión de los efectos opioides justamente por ello, y algo muy importante es que no van a producir efectos por sí solos en ausencia de los opioides. Es decir, que si el paciente no tiene intoxicación por opioides y utilizamos directamente la naloxona o la naltrexona, no van a hacer absolutamente nada porque el paciente realmente no tiene esta intoxicación y no hay que bloquear. Al final no va a provocar ningún tipo de función. Bien, cuando está indicado en el tratamiento de sobredosis por opioides y un diagnóstico diferencial de coma, y por ende revierte la depresión respiratoria, sedación y coma inducido por opioides. ¿Cuál es la triada característica que tenemos que recordar, doctores? Principalmente depresión respiratoria, miosis y pérdida de la conciencia. Depresión respiratoria, miosis y pérdida de la conciencia son característicos y sinónimos de una intoxicación por opioides. Ahora, cuando hablamos de los fármacos en el embarazo, estos son fármacos categoría B generalmente no se lo van a utilizar, pero para que tengan ese dato. Bien.
Ahora, ¿qué medicamentos encontramos acá? Encontramos a la naloxona y encontramos a la naltrexona. La naltrexona se puede administrar en dosis de 25 a 50 miligramos, una o dos veces por día. Tiene una vida media de 10 horas y la presentación en la que viene va a ser en tabletas orales de 25 miligramos, 50 y hasta 100 miligramos. Y por último tenemos a la naloxona. Esta sí es justamente la que tienen que ustedes poner cuando les pregunten cuál es el antídoto ante una intoxicación por opioides. La respuesta es la naloxona, que se puede administrar en dosis de 0,4 miligramos. El tiempo de acción va a ser dependiente. La vida media va a ser de 1 a 7 horas y la presentación en la que viene va a ser en ampollas de 0,4 miligramos por ml o de 1 miligramo por ml y también en spray. Algo muy importante de esta naloxona es que generalmente este medicamento tiene una vida media bastante corta. ¿Qué significa esto? Que el paciente, de acuerdo al cuadro, puede requerir muchas dosis del naltrexona en ciertos periodos de tiempo, doctores. Bien. Esto es muy importante para que la naloxona siga haciendo su efecto y justamente siga combatiendo a estos opioides dentro del cuerpo. Y estos son todos los medicamentos cuando hablamos de los opioides, doctores. Bien, hasta acá, doctores. ¿Tienen alguna pregunta antes de hablar de la escala terapéutica o está todo claro? Vamos a revisar igual el chat. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, a partir de entender todo esto, una pregunta, por ejemplo, que desde la primera clase, cuando vimos los AINES, se hacían frecuentemente, era decir, entonces, ¿cómo decido qué fármaco utilizar y bajo qué circunstancia? Y para eso nos sirve justamente entender esta, que es la escala terapéutica del dolor, que nos permite saber qué medicamento podemos utilizar de acuerdo a qué tan fuerte sea el dolor que siente el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se encuentra con un dolor leve, diríamos que se encuentra en el escalón 1, dolor moderado, escalón 2, dolor severo, escalón 3 y finalmente un dolor realmente insoportable será un escalón número 4. Entonces, en el dolor leve o escalón 1, lo que tenemos que utilizar generalmente son analgésicos no opioides y también podemos utilizar adyuvantes. Analgésicos no opioides como cuáles, como por ejemplo el paracetamol o el metamizol. Y cuando hablamos de adyuvantes, hablamos pues de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES. Bien. Nuevamente acá, dolores leves. Por otra parte, si tenemos un paciente que tiene un dolor realmente moderado, en este caso, ¿qué medicamentos podemos utilizar? En este caso, podemos utilizar opioides que van a ser débiles más fármacos no opioides que pueden ser justamente ayudados con adyuvantes. Entonces, opioides débiles, recordemos la tabla que vimos anteriormente. ¿Cuáles van a ser? Principalmente el tramadol y la codeína y a eso le agregamos fármacos no opioides que pueden ser el metamizol o el paracetamol y a esto les agregamos adyuvantes. Bien, ahora, por otra parte, si tenemos un paciente que tiene un dolor realmente severo, el paciente tiene un dolor que no puede tolerar bastante, en este caso, ¿qué podemos utilizar? Pues ya podemos utilizar los opioides que son más potentes. Opioides más potentes como cuáles, como por ejemplo la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona o incluso la buprenorfina. Y a eso podemos agregarles no opioides que generalmente ya no hacen ningún tipo de efecto, pero se le puede agregar como paracetamol o el metamizol. Y también podemos utilizar algún tipo de adyuvante. Cuando hablamos de adyuvantes nos referimos a los corticoides, nos referimos a los AINES, entre otros. Y por último, si tenemos un paciente que se encuentra en el escalón grave, que realmente el dolor es totalmente insoportable, pues ya directamente los fármacos no van a hacer absolutamente nada. Y en este punto se utilizan pues bloqueos nerviosos, bombas intratecales o incluso se puede utilizar la neuromodulación, pero ya realmente es bastante complejo ese punto. Bien, entonces, por último, cuando hablamos de los adyuvantes, ¿a quiénes nos referimos? A los antidepresivos como la amitriptilina, la duloxetina, que son principalmente dados para el dolor neuropático, anticonvulsivantes como la gabapentina o la pregabalina, corticoides como la dexametasona, la prednisona, que van a tener un efecto antiinflamatorio y antiedematoso, y también podemos utilizar anestésicos locales o neurolépticos como por ejemplo la lidocaína, la ketamina y en casos seleccionados pues directamente otros medicamentos que nos pueden servir. Bien, estos, pero podemos utilizarlos en cualquier tipo de escala si es que lo requiere, porque cada paciente pues va a ser un caso en particular. Bien, doctores. A ver, vamos a leer las preguntas. Sí, sí.
Doctor, esos como el fentanilo se utiliza mayormente en anestesia general, ¿no? Cuando van a operar. Correcto. Esos medicamentos, por ejemplo, como el fentanilo, el ramifentanilo y todos, más que nada, nosotros, digamos, como médicos generales, muy rara ocasión los vamos a utilizar. Generalmente no los utilizamos. Más que nada, los anestesistas y especialistas son los que van a utilizar y son más expertos en esa parte de la utilización de los medicamentos anestésicos. Bien, Doctor, tengo una pregunta. Dentro del primer escalón, menciona que también se puede ayudar, bueno, se puede administrar adyuvantes. Entonces, ¿cuál de ellos estaría lo correcto? Porque se supone que es un dolor leve, por sí. favor. Si es un dolor leve, por ejemplo, aquí tenemos que entrar en la categoría, por ejemplo, de qué es lo que tiene nuestro paciente y mucho ver la parte de la anamnesis. Por ejemplo, un dolor leve podría ser un paciente que ha sufrido algún tipo de accidente en un partido de fútbol, por ejemplo, o en un partido de baloncesto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha recibido un choque bastante fuerte y tiene el brazo bastante inflamado y edematizado y tiene disminución y dificultad del movimiento. En este caso, podemos utilizar un paracetamol, nos va a servir bastante porque va a aliviar un poco el dolor. Otro vaina también podemos utilizarlo, pero para la inflamación, ¿cuál va a ser más indicado? Va a ser más indicado un adyuvante. Y en este punto, ¿qué adyuvante podría ser? Podría ser un corticoide como la dexametasona, que seguramente va a ayudarme con la inflamación, pero seguimos hablando de un dolor todavía leve. Por ejemplo, si hablamos de un dolor ya moderado, en este caso, podríamos utilizar adyuvantes. Acá más que nada podríamos utilizar el tramadol o la codeína. Y si realmente el dolor es muy fuerte, incluso en el paciente, podríamos utilizar algún otro medicamento como un anestésico local y demás. Pero generalmente tenemos para eso que evaluar siempre la situación del paciente. En ese tipo de situaciones es la que los vamos a utilizar los coadyuvantes siempre y cuando tomando en cuenta cómo se encuentra el paciente, doctora. Gracias, doctor. A ver, doctora Karen tiene. Doctor, por favor, ¿podría repetir el efecto autocolítico que tiene? Gracias. Bien, entonces, para hablar del efecto autocolítico, tenemos que repasar un poco, por ejemplo, de la acción que tiene los opioides cuando hablamos del sistema nervioso simpático, principalmente. ¿Qué es lo que hace? Que en el sistema nervioso simpático tenemos diferentes receptores muscarínicos también que van a encargarse de generar contracción o relajación a nivel del útero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros consumimos opioides, esos opioides también pueden tener efecto a ese nivel y lo que pueden generar es justamente una relajación a nivel de la musculatura y por ende tener ese efecto tocolítico, que significa que el útero no se contraiga, que el útero simplemente se relaje y el tono se encuentre disminuido, doctora Karen. Doc, en este caso estaría indicado en pacientes con amenaza de parto pretérmino o amenaza de aborto. Si lo vemos desde ese punto de vista, sí podríamos utilizarlo, si nos ponemos a pensar muy bien esa lógica, pero para eso tenemos medicamentos mucho más específicos, por ende serían prácticamente como que de última línea. Para eso tendríamos como primera instancia, por ejemplo, el nifedipino, podemos utilizar otros medicamentos que van a servir mucho mejor antes que los opioides. ¿Por qué? ¿Por qué no escoger un opioide? Porque los opioides van a tener mucho más efecto, principalmente frente al dolor a nivel del sistema nervioso central y también va a tener un efecto tocolítico, pero que no va a ser tan elevado como por ejemplo al utilizar un nifedipino que va a actuar mucho mejor a ese nivel o algún otro tocolítico, doctora. Y en ese caso, doctor, eso que lo pone como efecto tocolítico, ese se encarga ya mayormente en todo caso el doctor que va a hacer eso, porque nosotros, o sea, como en una farmacia no podemos hacer eso, o sea, darle, porque está contraindicado, ¿no? Sí, por eso tenemos que ver mucho la parte de las contraindicaciones. Por ejemplo, si tenemos una paciente gestante y ya sabemos que podemos producir eso, entonces tenemos que tener mucho cuidado para utilizar algún tipo de opioide. Incluso los opioides, por ejemplo, acá vamos a ver que es muy dificultoso que un médico lo recete y no esté, por ejemplo, la paciente internada. Algunos tal vez sí, como el tramadol y demás, pero más que nada lo recetan cuando el paciente está ingresando, cuando el paciente siente realmente un dolor extremo, pero en la relación con, por ejemplo, en una paciente que tiene algún tipo que queremos producir cambio a nivel del útero, pues no estaría indicado utilizar ese medicamento. Y obviamente esos medicamentos que estoy mencionando, que son los tocolíticos y demás, son más prescritos más que nada por quién, por un ginecobstetra. Bien, doctores. Dice la doctora Mayra, en caso de una sobredosis con dextrometorfano, ¿qué hacer? Nuevamente, doctora, como el dextrometorfano, pues igual es un opioide, pues el antídoto ante una intoxicación por opioides, pues va a ser la naloxona o la naltrexona.
Pero del dextrometorfano un poco podemos incluso variar eso. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antitusígeno. Va a actuar bastante bien la naloxona, pero generalmente de un dextrometorfano tener una intoxicación es bastante, pero bastante infrecuente, doctora Mayra. Igualmente la naloxona o la naltrexona van a actuar bastante bien. Aún así, siempre cuando tenemos un paciente con intoxicación, tenemos que ver toda la clínica con la que viene el paciente. No solamente el antídoto muchas veces puede ser suficiente, también tenemos que evaluar la sintomatología con la que llega el paciente. Bien, doctores. Entonces, son las 8 en punto, doctores. Todavía nos falta la parte del cuestionario y también la parte del caso clínico de los opioides. Y no pasa nada, lo vamos a revisar el día viernes. Y el día viernes también vamos a revisar el último tema, que es la parte de las benzodiazepinas, doctores. Igual, como les digo siempre, esta presentación completa se las voy a compartir en un momento, no se preocupen. Y la grabación a más tardar va a estar mañana temprano. Disculpas porque hoy les pasé muy tarde la grabación. Hubo problemas al momento de comprimir los videos y demás. Sí, doctores, mañana van a tener la grabación temprano. Nuevamente repito, entonces mañana no tenemos clases, las vamos a pasar directamente el viernes y la prueba final va a ser el día sábado. Aprovechen este día jueves, doctores, para estudiar porque realmente tienen que sacar el jugo a esa prueba. Estudienla, no la resuelvan con inteligencia artificial, doctores. Yo sé que ustedes pueden. Revisen todas las clases, estudien los libros que les mandé también y van a ver que van a resolver ese examen bastante rápido y no se olviden la parte del tiempo. Esa aplicación que es el quiz va a evaluar mucho la parte del tiempo. Entre más rápido responden las preguntas, pues en una mejor posición van a estar, pero también no se apresuren tanto porque pueden fallar en alguna pregunta. Sí, doctores, así que nada, muchas gracias. Sí. Doctor, perdón, una consulta. No he estado en la clase presente de los antibióticos y recién lo he revisado. Tengo una duda acerca de la dosis. Cuando un paciente, como son antibióticos, es un poco, podemos generar resistencia si no hacemos un buen tratamiento. Cuando el paciente se olvida tomar en horario, genera resistencia, ¿verdad? Pero si se olvida, ¿cómo podemos hacer? ¿Me acuerdo y continúo con el medicamento o cómo podría optar para no generar resistencia? Esa es una excelente pregunta, doctora. Cuando hablamos de los antibióticos y básicamente con todos los medicamentos, si nosotros recetamos, por ejemplo, un medicamento cada 8 horas o cada 12 horas y el paciente por alguna razón no cumple, porque a todos nos puede pasar, puede ser que se olvide el paciente de consumir el medicamento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, no es que me acuerdo y tomo la tableta. ¿Por qué? Porque ya he variado el horario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar que sea el siguiente horario, digamos, si es a las 8 de la noche, esperar a que lleguen las 8 de la noche y consumir ahí mi tableta correspondiente. Consumo mi tableta correspondiente y sigo mi mismo esquema. No tomo doble tableta para decir voy a tomar la última tableta que me había olvidado. No, solamente sigo con una tableta normal y continúo en horario, doctora. Gracias, Excelente, doctor. Y muy doctor, bueno. para la rotación de medicamentos, de los antibióticos, ¿no? Cuando rotamos, al rotar los antibióticos, ¿no? Hay tal vez ahí que estamos tal vez generando resistencia también, o cómo se tendría que hacer esa rotación de medicamentos que algunos especialistas hablan, ¿no? Hay que rotar antibiótico y de esa manera. Ah, sí, principalmente ¿por qué se hace la rotación de los antibióticos? Principalmente para evitar justamente lo que dice la doctora, que el paciente comience a generar resistencia ante un antibiótico. Por ejemplo, tenemos una paciente con una infección del tracto urinario y le recetamos amoxicilina para aliviar, solamente amoxicilina, y sirve bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en una segunda ocasión vuelve a reincidir. Podemos nuevamente utilizar la amoxicilina y va a servir bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que si la utilizamos muy frecuentemente, porque tal vez incluso en odontología la ha utilizado, tenía alguna infección y demás, lo que podemos producir es justamente lo que dice la doctora. Podemos ayudar a que se produzca una resistencia a el antibiótico. Entonces, a partir de ello, pues tenemos que utilizar otro antibiótico que también se encuentre dentro de las indicaciones. Por ejemplo, para infecciones urinarias podemos utilizar una nitrofurantoína, podríamos utilizar un ciprofloxacino y demás. ¿Para qué? Para evitar que el antibiótico más adelante genere justamente una defensa ante las bacterias, ante los antibióticos que estaba consumiendo. Y de esa forma, justamente al rotar los antibióticos, evitamos esa resistencia a los Gracias, antibióticos. doctor. Bien, doctores, entonces ahora sí.
Damos por la finalizada la clase. Como les dije, el día de mañana aprovechen para estudiar. No va a haber clases mañana. El día viernes terminamos con el último tema y el día sábado nos vemos con la prueba final. Que tengan una excelente noche, doctores. Muchas gracias a todos por quedarse hasta acá. Doctora Mayra, doctor César, doctora Karen, doctora Allison. Muchas gracias, doctores. Nos vemos mañana. Digo, nos vemos el día viernes. Tengan una excelente noche y tengan mañana un excelente día. Adiós, doctores. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego, doctor. Chao.